¿no? Y es un tema que es bien importante porque justamente queremos profundizar un poco en esto. ¿Qué pasa con tanta noticia, información, fotografías, videos, audios de WhatsApp que en este tipo de situaciones empiezan a circular por las redes sociales? Exactamente. Nosotros también acá en el departamento de prensa nos preocupa chequear ese tipo de información. Es todo un desafío porque con las redes, las comunicaciones, como es hoy día, los teléfonos, los videos, es mucha la información que fluye, ¿no? Por eso mismo estamos hoy con Enrique Núñez. Él es académico de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y experto en comunicación digital. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y poder conversar en un momento tan álgido para nuestro país, ¿no? Exactamente. Da la impresión de que en este tipo de situaciones, ya sea una crisis social como la que estamos viviendo o catástrofes que hemos tenido anteriormente, se multiplican este tipo de informaciones falsas que circulan por redes sociales. Uno podría pensar que siempre hay una intencionalidad detrás. ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo entender ese fenómeno? No siempre. Lo primero que hay que entender es que la información digital circula en un ecosistema del que todos somos responsables. Y cuando hablo de todos me refiero a los políticos, los medios de comunicación establecidos, grandes, como también los individuos, y preferiría incluso más que hablar de individuos, de ciudadanos, porque hay una responsabilidad en compartir una información. En ese sentido, son primero los medios de comunicación grandes, oficiales, los que tienen la principal labor de ser certeros y de entregar información rigurosa y no solo una mirada a la historia. Y lo mismo también el poder político para no entregar mensajes que puedan polarizar. En ese sentido, hay dos tipos de desinformación que se entregan. La primera desinformación, que es la que reconoce, y de hecho la UNESCO las divide entre dos maneras, ¿no? Lamentablemente no hay una traducción al español precisa para eso, pero se habla de disinformation y misinformation. La traducción para ambas es desinformar. La desinformación más clave, y que probablemente la que es más grave, porque es la más difícil de controlar, es la que es con buena intención. Por ejemplo, información de servicios del día a día, que yo la comparto para impactar en la, en la calidad de vida de los demás y no tengo el contexto. Van a estar abiertos los supermercados, va a estar funcionando esta farmacia. Cadenas de ayuda. Y muchas veces ahí no hay una intencionalidad política, ni hay un mensaje. Y otra es la información más cercana a la propaganda, donde en un contexto como este, donde hay muchas agendas políticas circulando, muchas veces la información se puede utilizar también para establecer un punto o no. Que en algunos casos uno podría pensar, Enrique, que se van mezclando, ¿no? Porque cuando uno le llega un mensaje de WhatsApp de un grupo familiar, de amigos, el que sea, donde alguien dice: sé de un amigo que me dice que, por ejemplo, se va a acabar el combustible porque trabaja en tal parte o que va a haber un desabastecimiento de algo, alguien partió con esa cadena y uno piensa cuál es la intencionalidad de eso. De hecho, rastrear esos orígenes es muy difícil y muchas veces puede tener que ver netamente con buena intención, con una persona que escuchó un rumor en la calle, que vio una información, escuchó una información y decide difundírsela al resto. En ese sentido hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con lo que impacta en la calidad de vida de las personas. Y otra cosa son los mensajes que buscan establecer un punto que es muy delicado en el ambiente político en que estamos, porque efectivamente pueden generar mayor polarización en un momento en que Chile lo que más necesita es diálogo, conversación y escucharse. Enrique, ¿qué es lo que más se difunde en términos falsos? Lo que más confunde a la población, por así decirlo. Son estos dos tipos de informaciones. Ahí también hay que distinguir porque hay otro tipo de información que está saliendo y que es extremadamente valiosa, que también debe ser entregada con mucho rigor, y para eso ya tenemos consejos que tienen que ver con las denuncias, ¿no? Están ocurriendo un montón de cosas en las calles y ha despertado también un periodismo ciudadano que debe ser tremendamente verificado. Por lo tanto, por ejemplo, lo primero que debemos ver, si hay enfrentamientos entre la fuerza policial, entre las Fuerzas Armadas y los manifestantes, poner el lugar en el que se está haciendo y la hora, para saber si hay otros testigos que puedan corroborar esa información o dar otra mirada. Porque ese mensaje puede tener múltiples interpretaciones políticas y consecuencias políticas respecto a la posibilidad de abrir espacios de diálogo. Pero eso también es muy valioso, porque es una denuncia que muchas veces ese testigo tiene un acceso a hacer que no tienen otros espacios, o que editorialmente los medios de comunicación no le están poniendo la atención necesaria. Por lo tanto, eso es un tipo de información muy fuerte que se está difundiendo. Otro tiene que ver con qué está funcionando y qué no está funcionando. Ahí siempre la recomendación es ir a los lugares oficiales, ¿no? Casi todas las ISAPRES, todos los centros médicos, todas las oficinas tienen hoy día sus propias redes sociales oficiales verificadas. Eso es muy importante. Ayer, por ejemplo, nos tocó con la Andrea, o antes de ayer, ya no me acuerdo, entregar una aclaración que dio la Subsecretaría de Telecomunicaciones respecto de un rumor que había que se iban a desactivar las antenas móviles. Exacto. Y ahí tiene que salir la institución a aclarar. Nosotros podemos, obviamente, servir como canal, ¿no es cierto?, para eso, pero es fundamental
que las mismas instituciones tengan comunicación directa con la ciudadanía. Y que reaccionen rápido. Exacto. Que ocupen sus canales oficiales. Las redes sociales para eso son tremendamente útiles, ¿no? Las cuentas de Instagram oficiales, las cuentas de Facebook oficiales, y que las personas siempre consulten esa cuenta antes de entrar en un ecosistema como por ejemplo es WhatsApp. WhatsApp es uno de los ecosistemas más complejos a la hora de compartir desinformación. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna verificación, pero las personas que me lo envían son parte de mi círculo de confianza. Por lo tanto, yo voy a creer en lo que me manda mi primo, mi abuela, mi amigo, mi colega. Por lo tanto, esa es la información que yo más invito a siempre verificarla en una segunda fuente. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido? Porque, como tú decías, muchas veces tiene que ver con una buena intención, ¿no? Exacto. Por si acaso es cierto, aunque no lo sé, lo comparto, para que mi familia o mis amigos tomen los resguardos necesarios. ¿Qué hacer frente a una situación así? Primero, nunca compartir antes de doble chequear. Sobre todo si va a implicar que, por ejemplo, una persona salga de su casa a tomar alguna acción particular. Por ejemplo, que salga con niños a comprar, ¿no? Y que va a tener que hacer una fila enorme, que también, no sé, si hay alguna persona con guagua, por ejemplo. Son tipos de acciones directas que pueden tener impacto en la calidad de vida. Entonces, ahí siempre ir a las instituciones en particular, sobre todo todavía está difícil tomar el transporte público. Si una persona va a tomar la decisión de tomar transporte público, que esa persona vaya a la institución oficial y que además siempre googlear. Tenemos un montón de herramientas en Google, llamar por teléfono a las entidades. Hay entidades que tienen call center y que están atendiendo los teléfonos actualmente. En el fondo es lo mismo trabajo que debería hacer un periodista, ¿no? Hacer un pequeño paso de verificación. Exacto. Pero ahora, hoy día uno le llega un WhatsApp y, o sea, en una situación como la que estamos viviendo hoy día y no lo piensa dos veces y lo reenvía. Exacto. Eso es lo que no podemos hacer. Eso es lo que no hay que hacer. Exacto. Yo creo que además este tipo de situaciones nos invitan a todos, a todos los entes de la sociedad a cuestionarnos nuestros paradigmas y nuestras rutinas y nuestras maneras de actuar y hacernos preguntas y a empezar a reflexionar antes de actuar y a decir, a ver, ¿por qué estoy compartiendo esto? ¿Qué quiero decirle a mi grupo? ¿Quiero ayudar? ¿Quiero decir que tengo la razón respecto a un punto de vista político a favor o en contra de alguna de las situaciones que estamos viviendo? Es el momento también para reflexionar y cuestionarnos cuál es el objetivo de la información que estoy entregando. Y eso en todos los niveles de la sociedad, tanto también a nivel político como lo que hacen los medios de comunicación masivos. Claro, una reflexión que se tiene que hacer permanentemente, ¿no? ¿En qué aporta esto antes de llegar y enviarlo? Y hay algo que ocurre, no sé si en todas las redes sociales, pero particularmente en Twitter, que tiene que ver con cuentas que son una parodia de otras, que tienen quizás el mismo logo, ¿no? Y que la gente la lee e inmediatamente la comparte. También ocurre eso. Y también otras cuentas que tienen links vinculados de lo que parece ser un medio de comunicación tradicional, un diario X, y que en realidad son plataformas que si uno las revisa ya más en detalle, están permanentemente difundiendo información falsa de distinto tipo. ¿Qué hacer con esas dos situaciones, no? De hecho, eso es tremendamente engañoso y eso tiene que ver también con la alfabetización en el consumo de medios de comunicación. Invitamos a la gente que siempre se revise que estas cuentas tienen el check de cuenta verificada, que es un loguito que pone Twitter para cada una de las cuentas verificadas masivas. Exacto, siempre revisamos que la gente se dé cuenta de que eso esté presente. Y también respecto a las parodias, etcétera, dos llamados. Por un lado, un llamado a todos a ser ciudadanos, a que en este momento la sátira y la parodia, si bien es importante y relevante porque de alguna manera también descomprime a la sociedad, puede ser tremendamente irresponsable en un momento así. Entonces, a tener mucho cuidado y avisar. Hay muchas cuentas parodia que dicen chiste, broma, avisan y lo dan a conocer. Pero si ocupamos los mismos logos, dejar establecido que es una cuenta de humor y invitar a la gente, además, si eso le parece sospechoso, porque en general todos los tipos de desinformación, sobre todo los que van con agendas más políticas y no de agenda de servicio, tienen un componente emocional. Suelen tener un componente que busca generar algún impacto que hace que yo lo quiera compartir. O asustarme, o impactarme, o hacerme reír. Por lo tanto, si veo que hay un componente emocional, revisar dos veces, poner el nombre de la entidad en Google y siempre las páginas web van a tener el link a la cuenta oficial. No coinciden, no están publicando la misma información, confío en la de la cuenta oficial que no tiene probablemente ese tipo de datos. En ese sentido es muy importante controlar la emocionalidad, sobre todo en el estado de incertidumbre en el que estamos, porque la incertidumbre genera temor. Y lo que queremos y lo que más queremos, así el máximo llamado que vamos a hacer, es generar confianza. Y es cómo generamos confianza con información certera. Porque la confianza genera diálogo. Sin confianza no podemos dialogar. La polarización que hemos visto en los últimos días en las calles de nuestro país se traspasa también a las redes sociales. Se nota en los comentarios, en los hashtags, en las conversaciones. Sin duda que sí, pero lo grave de la situación es que esa información se transmite por ciertas burbujas. Por lo tanto, dependiendo de mi entorno,
de las personas a las que yo sigo y de las personas con las que yo converso, solo puedo llegar a tener quizás una sola mirada que se va reforzando. Y eso es súper complicado. Entonces también ultra invitación a abrirnos a múltiples fuentes de información, a revisar lo que están diciendo distintos canales de información diferentes y no quedarnos solo con una. No quedarme solo con el grupo de WhatsApp de mi familia, si sé que todos en mi familia piensan de una determinada manera, o no quedarme solo con el grupo de WhatsApp de mis compañeros de trabajo. Mirar todos los medios de comunicación disponibles, los sitios de web, los diarios, las radios, los canales de televisión, y también mirarlos de manera crítica para poder comparar y contrastar y formarnos opiniones. Yo creo que estos son los momentos en los que más necesitamos tener audiencias con alfabetización mediática. Hay un tema que es bien interesante, Enrique, que es esta sensación que existe con el acceso a redes sociales de múltiples fuentes de información, pero que en realidad lo que ha hecho es disminuir quizás las miradas, paradójicamente, porque sabemos que las redes sociales, por ejemplo, lo que sucede en Facebook, en fin, funciona con un algoritmo que lo que va haciendo es publicar lo que yo quiero ver en realidad, ¿no? Entonces, lejos de darme otras opciones de información, quiere confirmar mi punto. Solamente voy a leer lo que yo quiero leer. Y da una falsa impresión de que yo tengo siempre la razón, porque en el fondo siempre voy a encontrar lo que ando buscando. ¿Cómo también poder enfrentar eso? De hecho, todos somos populares en nuestra página de Facebook y en nuestro Instagram, porque la gente que nos quiere, nos ve y nos sigue. Lo que es importante respecto a eso, por ejemplo, si vamos a buscar noticias, yo recomiendo ocupar las ventanas de incógnito de los navegadores, porque si no, no van a salir las noticias de los medios que yo más consumo. ¿Cómo se hace eso? Eso es un dato súper para técnico. una persona que quizás nunca lo ha hecho. Para desactivar, sí. Exacto, navegación privada. A la pestaña de su navegador arriba, donde va a salir la opción de configuración, y siempre o se llama o navegación privada o ventana de incógnito. Y eso va a hacer que en mi historial de búsqueda, o por ejemplo, que incluso afecta en mi historial de compras, ¿no? Si yo he comprado en una tienda del retail un producto, después en mis redes sociales soy bombardeado permanentemente con publicidad de ese producto. Por lo tanto, para que eso no ocurra, la navegación privada, por ejemplo, es una muy buena herramienta para acceder a información que puede ser más objetiva, entre comillas, ¿no? Qué interesante, está bueno eso. Mira, navegación incógnita. Bien, pues, perfecto. Enrique Núñez, muchísimas gracias por conversar con nosotros de un tema que ha estado tan presente también en estos últimos días y que hay que tener en consideración. Que estén muy bien. Muy buenas recomendaciones. Buenas tardes.